¿Cuál es la diferencia entre un carcinoma infiltrante y un carcinoma in situ? ¿Sí? Factores de riesgo para el desarrollo del carcinoma de mama. El sexo en primer lugar, ¿verdad? Sabemos que el cáncer de mama es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. En los hombres también se observa carcinoma de mama, pero es más común en las mujeres. La herencia, ¿verdad? Hay un factor, una carga genética hereditaria en algunos tipos de carcinoma de mama que hacen que haya una cierta predisposición genética hereditaria entre las personas, entre las mujeres, ¿sí? La edad, el cáncer de mama es más frecuente en mujeres mayores, ¿sí? Mutaciones en algunos genes, por ejemplo, el gen, voy a cambiar de color, el gen BRCA1, gen BRCA2, estos genes también están alterados en otros tipos de carcinomas, no solamente en el carcinoma de mama, también son muy comunes, por ejemplo, la alteración de estos genes en el carcinoma de ovario, ¿sí? El gen PALB2, la menstruación temprana, las mujeres, bueno, en el carcinoma de mama tiene mucho que ver en la exposición temprana y por mucho tiempo a los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Entonces, a las hormonas, ¿ok? Por eso, la menstruación temprana, cuando ya empiezan a aparecer los efectos del estrógeno, de la progesterona, ¿verdad? Entonces allí ya empieza, como la mama es una glándula, entonces ya empieza todo el, el problema, digamos, ¿sí? Entonces, cuando la mujer menstrua más temprano va a estar expuesta por mayor tiempo a los estrógenos y la progesterona, así como cuando la menopausia se da en edades muy, muy avanzadas, ¿verdad? 55 años, entonces eso quiere decir que si una mujer eh, inicia su menstruación a los 12 años y termina su menstruación, o sea, le llega la menopausia a los 55 años, prácticamente estuvo expuesta más de 40 años a las hormonas, ¿verdad? Al estrógeno y a la progesterona. Entonces tiene mucho más riesgo en desarrollar un cáncer de mama que las mujeres que empiezan tarde la menstruación y la menopausia a edad temprana, ¿sí? También las terapias de reemplazo hormonal después de la menopausia. Esos también son factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. La edad y la duración del embarazo, por ejemplo, embarazo a edades más avanzadas, mayores a los 35 años, son un factor de riesgo. El embarazo a edades tempranas es como un factor de protección para el carcinoma de mama. ¿Por qué? Porque en los casos, o sea, en los cuadros de embarazo, este embarazo hace que maduren las células de la glándula mamaria, entonces actúan como un factor protector, ¿sí? La duración del embarazo también. Por ejemplo, en los embarazos que no llegaron a término, constituyen factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. El uso de anticonceptivos. ¿Por qué el uso de anticonceptivos? Sabemos que los anticonceptivos tienen hormonas, ¿sí? Entonces recuerden que el cáncer de mama y más adelante también vamos a ver que el carcinoma de endometrio están muy asociados a las hormonas, estrógeno y progesterona, ¿sí? Macroscópicamente, ¿cómo se observa el carcinoma de mama? Cuando el carcinoma es de gran volumen, de gran tamaño y se localiza en una zona, digamos, no muy profunda y está en contacto con la piel, entonces nosotros vamos a poder observar lesiones en la piel, ¿sí? Vamos a poder observar esta lesión que se observa aquí, que es el típico piel de naranja, se llama así, porque es muy similar a la cáscara de la naranja. Ven aquí que está poroso, rugoso, entonces esto se denomina piel de naranja. Se da cuando el tumor infiltra en la dermis, ¿sí? Entonces quiere decir que el tumor está bastante superficial y además es de gran volumen, ¿sí? No siempre nosotros vamos a tener casos de carcinoma de mama con alteraciones cutáneas, con alteraciones en la piel, ¿sí? La mayoría de las veces en los tumores de mama no hay alteración en la piel, solo hay una tumoración profunda, ¿verdad? Que no
no repercute por lo menos en los primeros estadios a lo que es la piel, ¿sí? Si nosotros cortamos ese tumor, vamos a ver que se observa de forma irregular, ¿sí? Tiene bordes irregulares, no está bien delimitado. Ustedes ven que aquí presenta como una mayor densidad, ¿sí? Aquí menor densidad, pero los bordes son irregulares, no es un nódulo bien delimitado, ¿sí? Y vemos que está infiltrando aquí el parénquima, ¿sí? El parénquima mamario. Como yo les dije ayer, el parénquima mamario está constituida por este tejido adiposo y por el estroma, ¿sí? Estroma de tejido fibroconjuntivo. Entonces el parénquima mamario nosotros observamos de esta forma. Y en este parénquima mamario nosotros vamos a observar en el caso de los carcinomas de mama, estos tumores de bordes irregulares, podemos observar zonas de necrosis, de hemorragia, macroscópicamente. Esto es una tumorectomía, ¿verdad? Aquí se sacó un tumor. El tumor es este que está aquí. Esto es el tumor. Si se fijan, tiene bordes irregulares, ¿sí? Es más denso que en todo esto. Todo esto es parénquima mamario también, pero sin tumor. En la zona del tumor vamos a ver que la consistencia es mayor, ¿sí? Es bien firme, prácticamente sólido en el centro. En esta parte, si nosotros tocamos este tumor, es bien sólido. Esto que está aquí es tinta china. La tinta china se utiliza para marcar el margen quirúrgico y poder observar microscópicamente. Si nosotros cortamos aquí y observamos esto en la lámina, vamos a ver que aquí se observa el tumor y en esta zona se observa la tinta china. Eso sirve para evaluar el margen quirúrgico, ¿sí? Aquí tenemos otro. Vemos que esto es parénquima normal. Esto que está aquí gris, aquí tenemos el tejido adiposo, pero esto que está aquí es tumor, ¿sí? Esto que está aquí es tumor. Todo esto que está aquí. Mide 1 centímetro, ¿sí? 10 milímetros de diámetro tiene el tumor. También vemos aquí, tiene zonas de aspecto ya necrótica. Todas estas zonas amarillitas probablemente sean necrosis. Si nosotros observamos microscópicamente, vamos a ver que son zonas de necrosis, ¿sí? Aquí hay otro. Fíjense la diferencia entre un fibroadenoma que veíamos ayer como un nódulo bien delimitado. Esto es parénquima mamario, ¿sí? Todo esto es parénquima mamario. Y esto es nuestro tumor, un fibroadenoma, es bien delimitado, bordes regulares, ¿sí? Sin embargo, el carcinoma de mama está mal delimitado, tiene bordes irregulares, ¿sí? Y es muy diferente al resto del parénquima. Fíjense el resto del parénquima, fíjense el tumor. Ahora vamos a pasar a los tipos histológicos. Bueno, dentro de los tipos histológicos nosotros vamos a clasificar al carcinoma de mama en no invasivos o los denominados in situ y los carcinomas invasivos o infiltrantes, ¿sí? Entonces tenemos nosotros, ya sean los no invasivos como en los invasivos o infiltrantes, tenemos dos grandes grupos de tumores que son los más comunes, el ductal y el lobulillar, ¿sí? Vayan grabando ya. Entonces, dentro del carcinoma no infiltrante y el carcinoma infiltrante tenemos ductal y lobulillar, que son los tipos más comunes, ¿sí? Entonces tenemos, cuando no es infiltrante, se llama in situ o no invasivo. Tenemos el ductal in situ y tenemos el lobulillar in situ. Y en los infiltrantes, ¿verdad? Que son, que componen la mayor cantidad, porque la mayor parte de los carcinomas de mama son infiltrantes. Allí tenemos nuevamente el ductal infiltrante o invasivo, el lobulillar infiltrante o invasivo. Y luego los otros tipos mucho menos comunes. El mucinoso, también denominado coloide, el papilar, que puede ser invasivo o puede ser no invasivo, o sea, infiltrante o no infiltrante, el adenoide quístico, que es bastante raro, el cribiforme, el inflamatorio, el medular, el tubular, el apócrino, el carcinoma metaplásico, todos estos son tumores mucho menos comunes, ¿sí? La mayor parte de los tumores de mama, ya sea infiltrante o no infiltrante, son o ductal o lobulillar, y entre ellos dos
el ductal es mucho más común. Ahora, nosotros cuando tenemos nuestro carcinoma ductal, vamos a necesitar gradar, ¿sí? Entonces vamos a tener nuestro carcinoma ductal y esto vamos a tener que gradar en grado 1, grado 2 o grado 3. Para gradar, nosotros utilizamos ciertos criterios, ¿verdad? Que son prácticamente lo mismo que utilizamos para grabar un adenocarcinoma de colon, por ejemplo, ¿sí? Entonces vemos la cantidad, la formación de túbulos, vemos la forma de los núcleos y vemos las mitosis. Y allí vamos asignando puntos. Si los túbulos en un tumor, por ejemplo, tenemos un tumor que es este, y tenemos túbulos aquí, 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 aquí. Este es el 50%, aquí 50%, aquí 50%. Entonces, tenemos túbulos aquí hasta el 50%, correspondería a un puntaje de 2, ¿sí? Porque, fíjense, túbulos de 10 a 75%, ¿ok? Entonces corresponde a un puntaje 2. Ahora, si los túbulos nosotros tenemos en todo el tumor, entonces tenemos túbulos más del 75%, corresponde a un puntaje 1, ¿sí? Lo único que hacemos es evaluar los túbulos, los núcleos y las mitosis y vamos sumando los puntajes. Aquí en esto, por ejemplo, sumamos 1. Si esto no tiene mucho pleomorfismo, entonces le sumamos un punto, y si tiene de 0 a 5 mitosis, le sumamos un punto. Sería 1, 1 y 1, 3. 3 puntos. Entonces, 3 a 5 puntos, grado 1. ¿Sí? Corresponde aquí. Entonces tendríamos un carcinoma ductal infiltrante, grado 1. ¿Sí? No hace falta que ustedes sepan todo esto, o sea, sepan todos los porcentajes, todo eso. Ustedes deben saber nada más que lo que se evalúa es el famoso TNM, pero no es el TNM del estadio, ¿sí? Es túbulos, núcleos y mitosis, ¿sí? Túbulos, núcleos y mitosis. Eso se tiene en cuenta para la gradación del carcinoma ductal. Y a eso nosotros le llamamos grado histológico de Nottingham, ¿sí? Grado histológico de Nottingham. Para el carcinoma ductal, esto se aplica al carcinoma ductal, que es el tipo, dijimos, más común de carcinoma de mama. Ahora vamos a pasar al ductal in situ. El ductal in situ, nosotros le llamamos carcinoma in situ al carcinoma que no infiltra, que no sobrepasa la lámina propia, y en este caso no sobrepasa las células mioepiteliales que rodean a estos túbulos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos los lobulillos aquí y tenemos células mioepiteliales alrededor, ¿sí? Entonces cuando el tumor no sobrepasa estas células mioepiteliales, tenemos un carcinoma in situ. En este caso es un carcinoma ductal in situ. El carcinoma ductal in situ, estos son pequeños artefactos. No le hagan caso a esto, a estos. Estas no son luces, son pequeños artefactos. El carcinoma ductal in situ generalmente presenta células como estas, ¿verdad? Eh, Presentan un aspecto sólido, como una pelota, ¿verdad? Llena de células tumorales, ¿sí? Pero no sobrepasa las células mioepiteliales. Este tumor no está aquí sobrepasando, ¿sí? No está así de esta forma, ¿ok? Solo llega hasta allí, hasta las células mioepiteliales. Y tenemos otro, si se fijan van a ver que el tumor está bien, está como encapsulado, ¿sí? No sobrepasa las células mioepiteliales, entonces no se está extendiendo así, ¿sí? Tiene un contorno bien regular, está bien delimitado. Cuando tenemos el ductal in situ tenemos de diferentes formas. Entonces, esto, por ejemplo, se llama ductal in situ de tipo sólido, cuando no tiene luces, ¿sí? Entonces, todo es como una plancha de células, como una pelota de células tumorales, ¿sí? No tiene luces. Cuando tiene luces como esto, ¿sí? Pequeñas luces, se llama cribiforme, ¿ok? Entonces tenemos ductal in situ de tipo sólido, ductal in situ de tipo cribiforme, ¿sí? Aquí tenemos
distintas luces, se llama cribiforme. Esto también es cribiforme, ¿sí? Tenemos varias luces aquí. Ductal in situ de tipo cribiforme. ¿Esto de qué tipo les parece que es? ¿Mm? Hablen, no tengan miedo. ¿Eh? ¿De qué tipo? Sólido, bien, sólido, ¿sí? No forman luces, no tiene luces aquí, ¿sí? No tiene luces, entonces es sólido. Muy bien. También aquí tenemos sólido, esto es sólido, ¿sí? Esto es sólido. Ven aquí este contorno, estas células que están aquí alrededor, que forman como una pequeña cápsula, son las células mioepiteliales, que delimitan al tumor. Aquí, ¿este de qué tipo les parece que es? ¿Mm? Cribiforme, ¿sí? Esto es cribiforme porque aquí tiene luces. Tiene una luz aquí, tiene otra luz aquí, tiene otra luz aquí, ¿sí? Carcinoma ductal in situ de tipo cribiforme. Bien. Aquí también cribiforme. Aquí, ¿de qué tipo les parece que es? También cribiforme, ¿verdad? También cribiforme, bien. Entonces tiene aquí varias luces, ¿sí? Luz aquí, luz aquí, luz aquí. Aquí tenemos otro tipo de carcinoma ductal in situ. Este carcinoma ductal in situ, cuando tiene esta necrosis, todo esto rosado que nosotros observamos aquí es necrosis. Entonces, cuando tiene esta necrosis en el centro, las células tumorales están aquí alrededor, ¿sí? Lo voy a marcar en color azul. Todas estas son células tumorales, ¿sí? Aquí se encuentran alrededor. Aquí, fíjense, alrededor están las células tumorales. Y en el centro hay necrosis. Entonces, cuando tenemos estas estructuras, esto se llama comedo, de tipo comedo, ¿sí? C-O-M-E-D-O. Carcinoma ductal in situ de tipo comedo, ¿sí? Es el que tiene necrosis. Necrosis aquí. Todo esto es necrosis, ¿sí? Aquí también vemos las tumorales aquí alrededor y en el centro vemos necrosis, ¿sí? Entonces, carcinoma ductal in situ de tipo comedo. Aquí, ¿de qué tipo les parece que es este tumor? Este carcinoma ductal in situ que tenemos aquí. Que tenemos aquí. ¿De qué tipo les parece que es? Sólido. Sólido. No, fíjense, aquí está la necrosis, ¿sí? En la foto solo salió el borde, aquí el borde, y una porción de la necrosis, ¿sí? Esto es de tipo comedo. Aquí también tenemos necrosis, pero tenemos un poquito de necrosis aquí en el centro. Esto es de tipo comedo, ¿sí? Ahora, vamos a hablar del otro tipo de carcinoma, que es el otro tipo más común, que es el lobulillar. Y así como el ductal, también el lobulillar presenta su in situ, ¿sí? Entonces, en este carcinoma lobulillar in situ, nosotros lo que vamos a observar son los lobulillos, ¿sí? Pequeñitos, pero con células neoplásicas. Y no están infiltrando, no se están expandiendo aquí al tejido conjuntivo, ¿sí? Sino que están aquí, están delimitadas por las células mioepiteliales. Todas estas células que están aquí alargaditas, que están aquí, estas son las células mioepiteliales, que están conteniendo al tumor, ¿sí? Entonces el tumor no sobrepasa. ¿Ven? Como todos están delineados, están delimitados por estas células mioepiteliales. Entonces cuando tenemos así los lobulillos con las células malignas, esto es lobulillar in situ, ¿sí? Tenemos aquí lobulillar in situ, fíjense, están bien contenidas, son redonditas, son pequeños nidos y no están infiltrando, ¿sí? También aquí.
Ahora, dentro de los carcinomas infiltrantes, seguimos, o sea, empezamos nuevamente con el ductal infiltrante, que es el tipo más común de carcinoma de mama. El ductal infiltrante, nosotros dijimos que se grada del grado 1 al 3 según los criterios de Nottingham, ¿sí? Son los criterios de Nottingham. Esto es una foto de bastante lejos, no se va a poder distinguir bien. Entonces, si nosotros nos acercamos, vamos a ver que todo esto es tumor, ¿sí? Todo esto que está aquí es tumor. Fíjense cómo es bastante diferente a nuestro ductal in situ, por ejemplo, de tipo sólido. ¿Se acuerdan? Nuestro ductal in situ de tipo sólido, que es este, o de tipo cribiforme, que es este, que no infiltraba. ¿Ven cómo esto tiene borde bien delimitado? Sin embargo, aquí, ya el ductal infiltrante, vemos que forman estos túbulos, ¿sí? Forman estos túbulos y ya se extienden, ¿sí? Ya están infiltrando todo el parénquima mamario. Hay túbulos de células neoplásicas por todos lados, ¿sí? Aquí, todo esto son túbulos, ¿ven? Túbulos de células neoplásicas. Para poder gradar, nosotros tenemos que acercarnos, ¿sí? A mayor aumento y allí evaluar. La cantidad de túbulos se puede evaluar desde aquí, ¿verdad? Yo diría que aquí tiene entre 10 y 75% de túbulos. O sea, a la T yo le doy un número 2 aquí, ¿sí? Recuerden, TNM, túbulos, núcleos y mitosis. Túbulos yo le doy entre 10 y 75%, ¿sí? Porque en esta zona aquí no tiene, ¿sí? Entonces no le puedo dar más del 75%. Yo le doy túbulos 2. Ahora, si yo me acerco, evalúo los núcleos, ¿verdad? Si tienen mucho pleomorfismo, no tienen pleomorfismo y todo eso. Entonces yo ahí nuevamente le doy un puntaje. Y luego las mitosis. Cuento las mitosis y le doy un puntaje y de allí saco, según esos criterios que se llaman de Nottingham, la gradación del carcinoma ductal, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esto se trata de un carcinoma ductal. ¿Por qué le llamamos ductal? Porque forma pequeños ductos, ¿sí? Estos son ductos, son como pequeñas glandulitas, ¿ven? Aquí, 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 aquí. Forman pequeñas glandulitas, ¿sí? Entonces también aquí yo le doy entre 10 y 75%, o sea, túbulos 2 de puntaje, ¿sí? Esta estructura que está aquí, ¿qué les parece que es? Por histología, ¿qué es esto que está aquí? No es fibrosis. Fibrosis es esto. Esto es tejido fibroso. Esto que está aquí no es fibrosis. ¿Qué es esto que está aquí? Professor, Sí, a internet está travando. Tem horas que não dá para entender. sí, no sé porque creo que nos anda muy bien acá el wifi del hotel. Le estaba diciendo, le estaba preguntando, ¿qué les parece que es esto aquí? Esta estructura que está aquí. Esto que está aquí. ¿Qué les parece que es? No es fibrosis. Fibrosis es esto rosado que está aquí. Esto es fibrosis. Esto que se observa aquí es un nervio, ¿sí? Esto es un nervio, un filete nervioso. Estas células que están aquí son células tumorales que están infiltrando este nervio. Entonces nosotros allí decimos que hay invasión perineural, ¿sí? Invasión perineural. Entonces, este es un tumor con invasión perineural. Aquí nuevamente observamos formación de túbulos, formación de túbulos. Se trata de un carcinoma ductal. Forma ductos, ¿sí? Recuerden eso. Lo que yo les voy a preguntar, lo que yo les voy a preguntar en el examen, ¿verdad? Es básicamente cuál es la forma, cuál es la estructura del carcinoma ductal, ¿verdad? Cómo son las células o cómo es la disposición del carcinoma ductal y cómo es en el carcinoma lobulillar.
Ambos tienen su característica, ¿verdad? El carcinoma ductal, así como dice su nombre, forma ductos. El carcinoma lobulillar, vamos a ver después que tiene su característica propia. ¿Sí? Aquí nuevamente tenemos un tumor que forma estos ductos. Estos son ductos, ¿sí? Carcinoma ductal. Fíjense cómo forma pequeños tubulitos, como pequeñas glándulas. Carcinoma ductal. Esto que está aquí alrededor, esto sí es fibrosis, ¿sí? Esto es fibrosis, esto rosado aquí es fibrosis. Aquí, ¿qué tipo de carcinoma in situ tenemos? Esto que está aquí, ¿qué tipo les parece que es? ¿Mm? ¿Qué tipo? Si esto es necrosis aquí, ¿qué tipo sería? Comedo, ¿verdad? Tipo comedo. Carcinoma ductal in situ de tipo comedo. Y si esto no fuese necrosis y tuviésemos aquí estos agujeritos, ¿qué tipo sería? De tipo Cribiforme. cribiforme. Muy bien, de tipo cribiforme. Excelente. Entonces tenemos aquí nuestro, esto sería un carcinoma in situ, esto que yo le encerré aquí, ¿sí? Está bien delimitado, fíjense, células mioepiteliales, aquí están delimitando este tumor, es in situ, no infiltra. Sin embargo, estas estructuras aquí que forman estos pequeños tubulitos, sí están esparcidos aquí en el parénquima, en el estroma, y estos sí son infiltrantes, ¿sí? Esto sí es ductal infiltrante y este es ductal in situ, ¿sí? Ductal in situ. Aquí vemos nuevamente, vemos los túbulos, ¿sí? Todos estos que están aquí son túbulos, yo voy marcándoles para que se den cuenta, ¿sí? Estos son túbulos, carcinoma ductal, que esto ya es más sólido. Esto ya es un ductal grado 3, ¿sí? Aquí hay un ducto, pero ya menos del 10% del tumor forma túbulos, ¿sí? Entonces tendríamos un T3, después los núcleos, fíjense, tenemos núcleo aquí con núcleo prominente, aquí otro núcleo grande con núcleo prominente, aquí tenemos una mitosis, entonces ya tenemos mayor pleomorfismo, le damos núcleos, también puntaje de 3, y en mitosis tenemos una mitosis, dos mitosis, tres mitosis, cuatro mitosis, cinco mitosis, seis mitosis. Entonces entre 5 y 10 mitosis le damos a la M un 2, ¿sí? Según Nottingham, esto es un carcinoma ductal infiltrante grado 3, ¿sí? De esa forma se grada el carcinoma ductal. Ahora, el segundo grupo de carcinomas, tanto in situ como infiltrantes, más común es el carcinoma lobulillar. El carcinoma lobulillar es el que está generalmente relacionado a las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 que comentamos al inicio. Entonces, estos carcinomas suelen aparecer en mujeres más jóvenes, tienen una tendencia, ¿verdad?, a ser hereditarios y suelen asociarse también al carcinoma de ovario, ¿sí? Y suelen ser bilaterales. Eso también es bastante común, suelen ser. No siempre, pero en mayor cantidad que el ductal son bilaterales, los lobulillares. La característica histológica del carcinoma lobulillar, nosotros dijimos que la característica del ductal era que formaba ductos, ¿sí? El lobulillar no forma ductos, son células sueltas. Todas estas celulitas que ustedes ven aquí son células tumorales del carcinoma lobulillar. Y estas células se disponen en pequeñas filas, ¿ven? Que aquí están como en pequeñas filas, así, en filas, ¿verdad? Alargadas, como filas del colegio o filas de hormigas, ¿sí? Aquí. Entonces, aquí fíjense, esto, aquí fíjense, ¿sí? Todas las células se disponen así, alargaditas y en fila, en orden. Entonces, a esto se le denomina en fila india,
¿sí? Esa es la característica. Por lo tanto, si yo en el examen les pregunto qué característica histológica o arquitectural tiene el carcinoma lobulillar infiltrante, las células tumorales se disponen en fila india, ¿sí? Esa es su característica. No forman túbulos como el carcinoma ductal. Aquí vemos cómo se disponen, no forman túbulos y se disponen así, en fila india. ¿Ven? Aquí, aquí. Y también las células, si nos acercamos, las células tumorales presentan un aspecto plasmocitoide. ¿Recuerda cómo son los plasmocitos? Los plasmocitos eran así, tenían aquí su núcleo, ¿sí? Núcleo excéntrico, y el citoplasma era de un color rojo, ¿sí? Entonces se decía que tenían núcleo en rueda de carro, ¿sí? Porque esto es como un pequeño cochecito, ¿sí? Entonces, también no llegan a ser así exactamente las células tumorales del carcinoma lobulillar, pero se asemejan bastante. Fíjense aquí, como esta célula se asemeja bastante a la forma de un plasmocito. Por eso se dice que las células tumorales del carcinoma lobulillar tienen aspecto plasmocitoide, ¿sí? Vemos aquí, fíjense, carcinoma lobulillar, forman la fila india, ¿sí? Se disponen así a lo largo, una pequeña fila, aquí, 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 también aquí, en fila india entonces. Fíjense aquí, en las células tumorales se disponen en filas, no forman túbulos. Aquí nosotros no vemos que estén formando los túbulos, los ductos del carcinoma ductal, ¿sí? Las células están separaditas y se disponen en fila, ¿sí? En fila india. Este es el lobulillar aquí. Vemos cómo están separaditas, tienen aspecto plasmocitoide, ¿sí? Tienen el citoplasma bien eosinófilo. Entonces teníamos los tipos histológicos más comunes. Carcinoma ductal y el carcinoma lobulillar. Siempre el ductal más común que el lobulillar. Ahora vamos a pasar a los tipos menos comunes de carcinoma de mama. Vamos a iniciar con el carcinoma mucinoso. El carcinoma mucinoso tiene como característica que vamos a ver las células tumorales, ¿verdad? Aquí vemos las células tumorales, y entre estas células tumorales vamos a ver estos lagos de mucina o de moco, ¿sí? Todo esto es moco que está producido por las células tumorales. Entonces, por eso lleva el nombre de mucinoso. También se le denomina coloide, ¿sí? Así, coloide. Carcinoma mucinoso o coloide, ¿sí? Es mucho menos común que los otros dos. Tenemos aquí, todo esto es moco, mucina. También aquí. Aquí. Todo esto, claro, es moco, ¿sí? Y esto que está aquí son células tumorales. ¿Ven? Aquí estas son células tumorales y esto que está aquí es moco. ¿Y de dónde viene el moco? Es producido por las células tumorales, ¿sí? Aquí tiene moco, esto es moco, esto es moco. Todo esto que está aquí es moco, ¿sí? Carcinoma mucinoso. No se le puede decir carcinoma mocoso, se le dice carcinoma mucinoso. Carcinoma médula es otro tipo de carcinoma, también muy poco común, ¿verdad? Su característica es que presenta citoplasma eosinófilo. Entonces vamos a ver que se trata de células tumorales que presentan un amplio citoplasma eosinófilo, ¿sí? Aquí tenemos el núcleo y este es el citoplasma. Fíjense, no forman ductos, no forman fila india, no tienen moco, no producen moco. Su característica es que presentan citoplasmas bien eosinófilos. Entonces forman estos nidos, así nidos sólidos de células tumorales
con amplio citoplasma eosinófilo, ¿sí? Es el carcinoma medular. Aquí vemos un nido de células tumorales, ¿sí? Aquí no forman fila india, no forman ductos, no producen moco, ¿sí? Están todas las células tumorales con el citoplasma bien eosinófilo, ¿sí? También aquí. El carcinoma papilar. Siempre que hablamos de papilar, nosotros hacemos referencia a papilas, ¿sí? A estructuras papilares, ya sea macroscópicamente o microscópicamente, ¿sí? Entonces, macroscópicamente aquí, por ejemplo, vemos que esto negro que se observa aquí es tinta china. Entonces, se le resecó a esta paciente un tumor de aspecto quístico, ¿verdad? Esto es quístico, y adentro estaba este tumor papilar, ¿sí? Con estas papilas. El carcinoma papilar puede ser invasivo o infiltrante, o puede ser no invasivo o no infiltrante, son sinónimos, ¿sí? Entonces, si este tumor está infiltrando aquí, es invasivo o infiltrante. Pero si el tumor no infiltra aquí, es no invasivo o no infiltrante. Estas papilas nosotros podemos ver macroscópicamente y también podemos ver microscópicamente. Si nos acercamos un poco más, vamos a ver que tienen los ejes, aquí, los ejes fibrovasculares. ¿Se acuerdan que eran los ejes fibrovasculares? Eran este tejido conjuntivo, ¿verdad? Que servía como una pequeña rama donde se insertaban las células tumorales, ¿sí? Entonces, todo esto que están aquí son ejes fibrovasculares. Y en ese eje fibrovascular de tejido conjuntivo se localizaban pequeños vasos sanguíneos. Entonces, esos son los ejes fibrovasculares. Aquí vemos cómo se forman las papilas, ¿sí? Estas son papilas. Aquí se van formando las papilitas. También aquí tenemos un eje fibrovascular. Esto que está aquí, yo le estoy marcando, es un eje fibrovascular, ¿sí? Y en este eje se insertan las células tumorales, ¿ven? Aquí forman como un revestimiento las células tumorales. Y se insertan en ese eje fibrovascular, ¿sí? Ahí, aquí hay otro eje fibrovascular bien grande, fíjense. Aquí viene este eje fibrovascular. Es como el tronco de un árbol, ¿sí? Y aquí se insertan estas células tumorales, se insertan a este tronquito. Entonces, carcinoma papilar. El carcinoma tubular es bastante similar al carcinoma ductal. ¿Por qué es bastante similar? Porque también forma estas estructuras, ¿sí? Pero no forma ductos, forma túbulos, ¿sí? Entonces vamos a ver nosotros estructuras tubulares como estas, ¿verdad? Que corresponden al carcinoma tubular. Son mucho menos comunes que el ductal, que el lobulillar, ¿verdad? Y también tienen un mejor pronóstico. Fíjense cómo forman los túbulos, ¿sí? Carcinoma tubular. Todos estos son túbulos que están formados por el carcinoma tubular. También aquí, todos estos son túbulos de células tumorales. El carcinoma, a ver, el carcinoma adenoide quístico también es bastante similar al carcinoma ductal, ¿verdad? Con la diferencia de que en el carcinoma adenoide quístico nosotros tenemos malignización de no solo el epitelio, sino también de estas células mioepiteliales que están revistiendo estas células tumorales, ¿sí? Entonces hay malignización del epitelio y de las células mioepiteliales. El carcinoma adenoide quístico no solo se observa en la mama, se puede observar este tipo
de carcinoma en distintos órganos, generalmente órganos, o sea, glándulas, ¿verdad? Por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, la mama en este caso. El carcinoma apócrino es otro tipo de carcinoma que vamos a observar en la mama. Está constituida por estas células, ¿verdad? Tumorales, que también, así como el medular, presentan un amplio citoplasma eosinófilo, no presentan ninguna diferenciación ductal, ni lobulillar, ¿verdad? No presentan ductos, no presentan células en fila india, ¿sí? Sino que son tumores bastante agresivos y que se disponen de esta forma. Forman como pequeñas papilas y las células tumorales tienen un citoplasma bien eosinófilo. Suelen tener también gránulos en el citoplasma. Si nos acercamos vamos a ver que se observan pequeños gránulos de color eosinófilo en el citoplasma. El carcinoma metaplásico, en el carcinoma metaplásico, también así como en el carcinoma adenoide quístico, hay malignización no solo del epitelio, o sea, de las células epiteliales, sino que también hay malignización del estroma, ¿sí? Y ese estroma puede ser fibroso, puede ser sarcomatoide, ¿sí? Entonces tenemos malignización del epitelio, que corresponde a esto, y tenemos malignización del estroma, ¿sí? No, no es como los demás, por ejemplo, como el tumor ductal, ¿verdad? El carcinoma ductal, donde solo hay malignización del epitelio y entonces se observan los ductos con células tumorales. Aquí, en el carcinoma metaplásico, hay malignización de ambos, del estroma y también malignización del epitelio. Aquí tenemos otro ejemplo de carcinoma metaplásico, ¿sí? Entonces vamos a ver qué se observan estas células fusocelulares, ¿sí? Hay malignización, por lo tanto, del componente epitelial y del componente estromal. Entonces se dice que son tumores bifásicos. Aquí tenemos otro, ¿verdad? Otro ejemplo de carcinoma metaplásico. También hay malignización aquí del estroma y de las células tumorales. El carcinoma inflamatorio. Nosotros llamamos al carcinoma inflamatorio, o sea, llamamos carcinoma inflamatorio al carcinoma cuando este carcinoma se extiende desde la profundidad hasta la superficie e infiltra la dermis de la piel, ¿sí? Entonces, al infiltrar la dermis de la piel, produce unos émbolos en los linfáticos, ¿sí? En los vasos linfáticos. Por lo tanto, ese tejido se encuentra con los linfáticos estancados, ¿sí? Y allí aparece este aspecto de piel de naranja. Pueden observar aquí ustedes estas porosidades, ¿verdad? De la cáscara de la naranja. Entonces, eso mismo nosotros vamos a observar aquí en la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque los linfáticos se encuentran obstruidos por émbolos tumorales, ¿sí? En la dermis. Aquí tenemos la piel casi normal, ¿verdad? Y aquí tenemos la piel afectada. Aquí pueden ver, estos son vasos linfáticos en la piel. Esto es la epidermis, esto es la dermis, y en la dermis se encuentran estos vasos linfáticos. Pero los vasos linfáticos están obstruidos por émbolos tumorales, ¿sí? Entonces aquí hay una amplia invasión vascular linfática, por lo tanto todo el drenaje linfático de este órgano, de esta piel, se ve afectado, ¿sí? Y allí adquiere el aspecto de piel de naranja.
generalmente el tipo de tumor que nosotros vamos a observar cuando observamos el carcinoma inflamatorio es el carcinoma ductal, ¿sí? Entonces, si nosotros investigamos, a veces las pacientes llegan, ¿verdad? Porque de repente su mama creció, su glándula mamaria creció de tamaño y en la piel tiene ese aspecto de naranja, ¿verdad? Entonces nosotros investigando con una mamografía, una biopsia, vemos que se trata, había sido de un carcinoma ductal que está más profundo, ¿sí? El carcinoma micropapilar es una variante del carcinoma papilar, pero donde no se producen esos ejes fibrovasculares que se producían en el carcinoma papilar, sino que aquí se producen como pequeños tubulitos, ¿sí? Que se denominan micropapilas. Entonces son pequeñas islas, así de células tumorales, que a veces, como en este caso, tienen una pequeña luz, ¿sí? Vamos a ver entonces pequeñas islas así de células tumorales y a veces tienen una pequeña luz en el centro. A esto se le denomina carcinoma micropapilar. También como el carcinoma, por ejemplo, adenoide quístico, el carcinoma micropapilar no solo se observa en la mama, se puede observar también, por ejemplo, es bastante común en el ovario, donde podemos también observar carcinoma micropapilar de ovario, ¿sí? Fíjense aquí, una pequeña isla de células tumorales y aquí una luz, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta estructura, se trata de un carcinoma micropapilar. Aquí tenemos una islita de células tumorales y aquí una luz, ¿sí? Micropapilar. Invasión vascular. Nosotros llamamos invasión vascular. Hay dos tipos de invasión vascular, ¿verdad? Está la invasión vascular venosa o arterial y está la invasión vascular linfática, ¿sí? Los vasos sanguíneos llevan sangre y los vasos linfáticos llevan linfa, ¿sí? En el caso del carcinoma inflamatorio, nosotros teníamos invasión a los vasos linfáticos, ¿sí? Los vasos linfáticos son los que se obstruyen aquí por émbolos tumorales. En este caso, nosotros aquí tenemos invasión vascular cuando el tumor, ¿verdad? Infiltra los vasos sanguíneos y entonces el tumor en sí crece dentro de los vasos sanguíneos y luego se pueden soltar, pueden embolizar, ¿sí? Esto puede migrar, se puede ir, por ejemplo, de la mama, puede ir a los pulmones, puede ir al hígado, puede ir al cerebro. Entonces esos se convierten en émbolos tumorales, ¿sí? Aquí tenemos un émbolo, si esto es un émbolo dentro de un vaso sanguíneo. La enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget se da cuando el tumor infiltra la piel del pezón o la areola, ¿sí? Entonces, aquí vemos que esto corresponde a la piel en la zona del pezón o de la areola. Tenemos aquí la queratina, la epidermis, y estos nidos tumorales crecen aquí en la parte de la lámina basal, ¿sí? Fíjense cómo crecen aquí estos nidos tumorales. Son muy similares, por ejemplo, al melanoma. Cuando nosotros vemos piel, vamos a ver melanoma. Y asimismo, estos crecen aquí, ¿sí? En la membrana basal, en la lámina basal, perdón. Enfermedad de Paget, o Paget mamario también se llama. Entonces, todas estas células aquí son células tumorales, ¿sí? Células malignas que van creciendo en la epidermis, la lámina basal de la epidermis. Todas estas son células malignas. Enfermedad de Paget o Paget mamario. Y se localiza a la altura del pezón o la areola. Fíjense cómo forman estas células grandes, tumorales aquí. La lámina basal de la epidermis. Sí, todas estas son células malignas. Esto tarde o temprano va a terminar extendiéndose aquí en la superficie y ulcerando. Se va a ulcerar aquí la epidermis. Entonces vamos a tener un tumor ulcerado. Fíjense aquí, todas estas son células tumorales. Todas estas claritas que están aquí son células tumorales. Bueno, ahora,
¿Qué hacemos nosotros con una paciente? O sea, ¿cómo va a venir a consultar una paciente con un carcinoma de mama? La paciente puede venir a consultar porque, ya sea porque tenga un signo, un síntoma, o puede venir simplemente a un chequeo, ¿verdad? Viene, por ejemplo, dice, bueno, hola doctor, vengo a hacerme mi mamografía de rutina, se hace su mamografía y descubrimos un nódulo. Ese es un caso. La otra posibilidad es que la mujer se haga siempre sus autoexámenes que ustedes saben que es recomendado hacerse, ¿verdad? Y en esos autoexámenes sienta un nódulo, ¿verdad? Una tumoración, un pequeño nódulo y venga a consultar. También está la posibilidad, por ejemplo, de que se trate de una mujer mayor que tenga secreción por el pezón, secreción sanguinolenta por el pezón, ¿sí? Entonces, tres posibilidades hay. Bueno, ahora, ¿qué hacemos nosotros si esa mujer tiene secreción por el pezón? Ayer habíamos hablado de que se le puede hacer una citología, ¿sí? Para descartar o confirmar que hayan células malignas. Bueno, descartando ese caso, tenemos la paciente con el nódulo, ¿verdad? Un nódulo descubierto de forma incidental o un nódulo que la paciente misma palpó y que viene a examinarse. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Una mamografía, ¿sí? En la mamografía es como una radiografía. Allí se van a ver las características de ese nódulo. Se va a ver si tiene bordes irregulares, si tiene bordes regulares, se va a ver el tamaño, la consistencia, si tiene calcificaciones y no. ¿Sí? De acuerdo a las características mamográficas, se realiza una pequeña punción. ¿Sí? Una punción puede ser una punción aspirativa, ¿verdad? Con una jeringa normal, tratando de sacar células epiteliales como para poder hacer una citología, o se puede hacer una biopsia con el Trucut. Yo el Trucut creo que ya les había mostrado ayer. Cómo es el Trucut. Es como una pequeña pistolita, ¿verdad? Una jeringa que sirve para sacar pequeños fragmentos de tejido, ¿sí? Entonces nosotros estudiamos ese tejido y hacemos un diagnóstico. Si se trata de un carcinoma, entonces hay varias alternativas de terapéutica o de tratamiento. Está la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia, que se utiliza muy poco en mama, ¿sí? Ahora, dentro de la quimioterapia se utiliza lo que se llama receptores hormonales. Se le hace unos estudios a ese tumor para ver si son positivos o negativos para estrógeno y para progesterona. ¿Para qué se realiza eso? Para ver si se utilizan en su quimioterapia inhibidores de la aromatasa, por ejemplo, el anastrozol o el tamoxifeno. El tamoxifeno es el que más se utiliza en nuestro medio, ¿sí? Entonces se le realiza receptores de estrógeno y progesterona. Este estudio se hace a través de la inmunohistoquímica, ¿sí? Inmunohistoquímica. Ahora, en la inmunohistoquímica nosotros lo que evaluamos es esta marcación. Si se marca de color marrón, el citoplasma, el núcleo o la membrana citoplasmática o la membrana nuclear, ¿sí? De acuerdo a qué tipo de marcador se utiliza, se van a teñir el núcleo, su membrana, el citoplasma o su membrana, ¿sí? No viene al caso que les explique todos los marcadores y todo eso. Pero lo que buscamos es eso, ¿verdad? Que se tiña así de esta forma. Y entonces nosotros informamos como positivo o negativo para estrógeno o progesterona. Y como les dije, eso sirve para ver si se puede utilizar en esas pacientes inhibidores de la aromatasa, ¿sí? Luego se le hace otro estudio, ¿verdad? De inmunohistoquímica también, que se llama HER2, ¿verdad? O HER2, H-E-R-2, ¿sí? Ese estudio sirve para saber si ese tumor es pasible o si en ese tumor se puede utilizar este medicamento, el trastuzumab, ¿sí? El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal. Entonces se le hace el estudio y si es positivo, se puede utilizar el trastuzumab. Si es negativo, no se utiliza. La mayoría de los casos son positivos, ¿sí? Entonces se utiliza trastuzumab entre los medicamentos quimioterápicos en esa paciente. Lo mismo, también es por inmunohistoquímica y en el HER2 se marca la membrana citoplasmática, ¿sí? Entonces, como vemos aquí,
Aquí se marcan todas las membranas. Estos son los núcleos y estas las membranas citoplasmáticas. Ven que la membrana está marcada de un color más oscuro. Entonces, ¿por qué? Porque el HER2 es un marcador de membrana, ¿sí? El estrógeno y progesterona marcaban los núcleos. Fíjense cómo los núcleos están marcados. Entonces, estrógeno y progesterona son marcadores nucleares, ¿sí? HER2, marcador de membrana citoplasmática, ¿ok? La mamografía, habíamos dicho, ¿verdad? Que era nuestro primer estudio prácticamente de imagen que le vamos a pedir a una mujer con un nódulo mamario. Entonces, en la mamografía lo que evaluamos es el tamaño de la lesión, los bordes, ¿sí? Y eso se informa en BRADS, ¿sí? Hay como no un código, sino una escala, ¿verdad? Donde se informan BRADS. Y de acuerdo a eso se evalúa si es probablemente benigno o probablemente maligno, según las características. Este es el parénquima mamario. Y aquí tenemos el tumor. Fíjense, esta es la tumoración. Ya vemos que tiene, le voy a borrar nuevamente, vemos que tiene bordes irregulares, ¿verdad? Entonces más probablemente sea una tumoración maligna. Vemos que es mucho más denso. Ustedes saben que en una radiografía, ¿verdad? Cuando el órgano es más denso, es más radio opaco se llama, ¿sí? Es más blanco, se ve una coloración más blanca, por eso los huesos se observan de color blanco en una radiografía. Y cuando el órgano es hueco o es muy de baja densidad, es radiolúcido. Por eso el pulmón se observa de un color negro, ¿sí? Porque solo contiene aire, alveolos finos, delgados y aire, ¿sí? Radio opaco, radiolúcido. En este caso, este tumor es radio opaco. Aquí, estos puntitos blanquitos que vemos son microcalcificaciones. Las microcalcificaciones se suelen observar cuando hay un proceso tumoral. Esta ya es una pequeña biopsia. Y en la biopsia, luego en la pieza de biopsia, se realizó la mamografía. Entonces ahí se ven las microcalcificaciones. Todos estos blancos son microcalcificaciones, ¿sí? Entonces en esta zona blanquita es donde hay células tumorales. También aquí se realizó la mamografía sobre una biopsia. Esto es una biopsia incisional. Se realizó un corte, se sacó un pedazo de glándula mamaria con tumor. Y vemos que el tumor está aquí, ¿sí? Esto está más radio opaco, ¿sí? Esto aquí, esto es tumor. Esto probablemente sea solo el parénquima mamario normal. La punción aspirativa es el estudio junto con la citología, por ejemplo, en el caso de secreción por pezón, es uno de los estudios más sencillos que se le puede hacer, ¿verdad? Nosotros en la punción aspirativa introducimos una jeringa, ¿verdad? Tratamos de alcanzar el tumor y hacemos una aspiración de eso, ¿verdad? Del tumor para ver si salen células epiteliales. Si salen células epiteliales, evaluamos las células epiteliales. Si hay células epiteliales malignas o no, ¿sí? Si hay células epiteliales malignas, se trata de un carcinoma. Si no hay células epiteliales malignas, entonces no es un carcinoma, ¿sí? Entonces, allí lo que vamos a observar son estas células. En caso de ser un carcinoma, vamos a observar estas células tumorales. Todas estas células son células tumorales. Generalmente las células tumorales en una punción tienden a unirse. Entonces forman así como esto, un acúmulo, ¿sí? No se suelen encontrar células tumorales sueltas, así dispersas. Generalmente están juntitas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, todas estas son todas células malignas. Fíjense en las características de los núcleos. Fíjense, este núcleo tiene nucleolos aquí, nucleolos prominentes. Es mucho más grande que este otro. Este es mucho más grande que este otro aquí. ¿Sí? Hay mucho pleomorfismo, son hipercromáticos. Fíjense esto. ¿Sí? Esta es una punción positiva, una citología positiva. Bueno. ¿Qué tal, chicos? ¿Pudieron entender algo? ¿Tienen Sim, alguna Sí, doctor. consulta? sim, doutor. Foi embora na aula. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta, alguna duda que se les haya quedado? Não, prof. Bueno,
Dale, entonces nos vemos con el grupo A, nos vemos el sábado. Y el grupo C nos vemos nuevamente la próxima semana. ¿Sí?